Diego Ortiz se impone en la carrera de la categoría Trucks México. Libertadores de Querétaro pierde los 2 partidos ante los Halcones de Jalapa. Jorge de la Parra consigue su primera victoria de la temporada 2023 en la categoría NASCAR Challenge. Un centro delantero llega desde Argentina para alinear con el Deportivo Querétaro. Cale Robampera gana el Rally Acrópolis. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy tenemos una muy buena cantidad de material para compartir con todos ustedes, pero antes de ir a todo ello, déjeme comentar alguna nota, no solamente de actualidad, sino una nota realmente preocupante y que tiene que ver con las apuestas deportivas y con el deporte profesional en México, que lamentablemente se aleja paulatinamente y de forma muy pronta, de forma muy rápida, muy veloz, muy ágil, de lo que es estrictamente la escena deportiva y se ha convertido hoy por hoy, y esto es innegable, en un auténtico casino. Bueno, los antecedentes los tenemos de manera muy reciente en el sur del continente. En Bolivia se intercepta una llamada telefónica entre un personaje que ahora mismo está siendo prófugo de la justicia y un árbitro que sanciona partidos de la primera división del fútbol profesional en Bolivia. Y palabras más, palabras menos, el personaje que localiza por la vía telefónica al árbitro le dice: el partido tiene que terminar 3-0. Si es necesario que expulses a varios jugadores del equipo contrario, hazlo, no te preocupes, estás protegido. Y si es indispensable para que caigan las 3 anotaciones, extenderte más allá en el tiempo suplementario, haz lo que sea necesario, nosotros te cubrimos las espaldas. Cuando esta grabación telefónica trasciende en las redes sociales y luego en los medios masivos de comunicación, al presidente de la Federación Boliviana de Balompié no le quedó más remedio que interrumpir, cancelar el torneo regular, el torneo de liga, porque el problema fue creciendo como una auténtica bola de nieve y ahora mismo la investigación todavía ni siquiera concluye. Y por supuesto que son muchísimos los involucrados en esos casos de corrupción ligados a las apuestas deportivas. Más recientemente, esta misma semana, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chile, no en México, no alberguemos todavía falsas esperanzas. Esta segunda sala allá en Chile dictamina la absoluta vigencia de la prohibición de las apuestas deportivas en línea, y ello afecta directamente a la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, el símil, el organismo semejante a la Federación Mexicana de Fútbol, porque además en este dictamen la Suprema Corte le indica a la ANFP allá en Chile que tiene que cancelar todos los contratos que mantenga hoy por hoy con esas empresas. Y es sencillo advertir la cantidad millonaria que está depositada en términos de patrocinio y de auspicio, y desde luego de permitir, el permiso, el visto bueno para que esas apuestas deportivas involucren directamente al fútbol profesional de Chile. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Europa? Bueno, pues la Liga Premier, sí, la liga de fútbol profesional allá en Inglaterra, que es considerada por muchos la mejor liga de balompié del planeta, acaba de prohibir que las casas de apuestas deportivas se anuncien en las camisetas de los equipos. Ello representa desde luego una complicación de carácter financiero y económico para muchos de los equipos de la Liga Premier, que ya estábamos muy habituados a ver esos enormes anuncios en las camisetas de los equipos de la Liga Premier. Bueno, pues eso ya está prohibido. ¿Qué está sucediendo en México? No, aquí vamos en sentido contrario a toda esta inercia, vamos en sentido contrario a toda esta separación entre las apuestas deportivas y los deportes profesionales. Aquí ya ustedes saben perfectamente que el patrocinador principal de la Federación Mexicana de Fútbol es un casino.
nadie ignora que la gran mayoría de los equipos, 13 de 18, y ahora debo decir 14 de 18 equipos de la primera división, son patrocinados de manera principalísima por un casino, por las apuestas deportivas. Y habría que ampliar que además el propietario de ese casino es también dueño de 2 equipos de la primera división. Entonces, ¿dónde queda esta noción de conflicto de intereses? ¿A nadie le importa hablar de ello? ¿Nadie se percata? ¿O es que en México tenemos simple y sencillamente a personajes absolutamente inmaculados, impolutos, intachables, que serían incapaces de intentar modificar un resultado para favorecer a una apuesta pretendidamente deportiva? Bueno, desde Europa y desde el sur del continente ya soplan cada vez con más firmeza esos vientos. ¿Hasta cuándo en México vamos a continuar aceptando ese enorme y declarado conflicto de intereses sin que los supuestos responsables hagan absolutamente nada? Y bueno, eso tiene que ver también con otras disciplinas y desde luego que está tremendamente vinculado al deporte profesional en Querétaro. Hoy por hoy, Libertadores de Querétaro es propiedad, esa supuesta franquicia basquetbolera es propiedad de un personaje de origen venezolano, supuestamente naturalizado mexicano, que al mismo tiempo es propietario de una casa de apuestas. El patrocinador principal de ese equipo de los Libertadores de Querétaro es también esa casa de apuestas. Y aún más, amplíen ustedes el radar y su perspectiva. La Liga Nacional de Baloncesto Profesional también es patrocinada por ese mismo casino que domina todo el panorama del fútbol profesional en México. ¿A ustedes les quedaría alguna duda? ¿Alguna clase de incertidumbre? ¿Les provocaría alguna intriga que las casas de apuestas ahora también sean propietarias de equipos deportivos? Y ya no quiero abundar con respecto a cómo se han ido vinculando algunos personajes pretendidamente que gozan de un crédito ante los fanáticos por su crítica, por su análisis, por su objetividad, ahora recomendando apuestas deportivas. Lo dicho, el fútbol profesional en México y otras disciplinas del deporte profesional están convertidas hoy por hoy en un auténtico casino. Hacemos un primer paréntesis, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una estrella de resultados negativos había estado persiguiendo al joven piloto capitalino Diego Ortiz, quien había acumulado actuaciones decepcionantes y muy alejadas de las presentaciones a las que nos tiene muy bien habituados. Esta racha negativa habría de cambiar en ocasión de la 9ª ronda de la campaña 2023 de la categoría Trucks México, en donde Diego Ortiz es uno de los principales animadores. Identificado como el campeón sin corona de la temporada 2022, Diego Ortiz no desea que le ocurra lo que le sucedió en la campaña anterior y con esa mentalidad llegó al Óvalo Aguascalientes, México. Allí Diego Ortiz protagonizó un final dramático en donde la bandera a cuadros ondeó en cuanto él cruzó la línea de meta para de este modo ascender al sitio más alto del podio de premiación de la categoría Trucks México. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues agradecer a todas las personas que ya nos están siguiendo en la transmisión de este programa a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar tan pendientes y de la misma manera, con el énfasis que corresponda, también agradecer desde luego a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de esta emisión. Muchas gracias por estar tan pendientes de ello. Bueno, pues vamos con la colaboración de la doctora Carolina Cervantes a propósito de El Podio, las actuaciones destacadas de los pilotos en distintas categorías del deporte motor. El Podio, regresamos. Infinix, The Future is Now, presenta el podio de motor y figura.
Una actuación casi avasallante ha sido la del piloto queretano Julio Rejón, quien en las instalaciones del Óvalo Aguascalientes, México, se ha quedado con la bandera a cuadros en el marco de la 9ª ronda de la temporada 2023 de NASCAR México Series. Ha sido una fecha muy significativa, pues Julio Rejón cumple años al adjudicarse la llamada pole position en la sesión de clasificación, y luego rubricaría un gran fin de semana con su primera victoria de la campaña 2023. Lastimado del tobillo derecho, el campeón reinante del llamado MotoGP se presentó ante su fanaticada en el trazado de Misano para la disputa de una carrera más de Gran Premio de la temporada 2023 del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. A pesar de su delicada condición, el piloto del equipo oficial Ducati tuvo los arrestos para ser competitivo y alcanzar una posición en el podio, para consolidar su liderazgo en la categoría reina del motociclismo de velocidad en el orbe. No contó con una buena sesión de clasificación, pero la experiencia de 2 pruebas recientes en el automovilismo norteamericano le brindaron al joven piloto capitalino Enric de Mayuga los elementos indispensables para remontar desde un sitio secundario y ganarse a pulso una plaza en el podio de premiación de la categoría NASCAR Challenge. Este resultado le permite a Enric de Mayuga extender sus aspiraciones a ganarse un sitio entre los pilotos que estarán en la postemporada de NASCAR México Series, cuando solo resta una fecha para completar el calendario regular. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ahí tienen ustedes la colaboración de la doctora Carolina Cervantes para este programa El Podio, algunas de las actuaciones sobresalientes de los pilotos en distintas categorías, tanto en el ámbito nacional como también más allá de nuestras fronteras. Bueno, pues vamos con lo que corresponde al recorrido que habitualmente realizamos por las publicaciones que se ocupan del universo del deporte, sean las publicaciones impresas o las publicaciones también de carácter digital. Ahí está el diario que antes, durante mucho tiempo, fue el periódico de color sepia, imán de taquilla. Bueno, pues van llegando los jugadores del Guadalajara, y este es uno de los fenómenos que a veces nos resulta inexplicable. Los jugadores del Guadalajara al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez, precisamente para preparar todo lo que este fin de semana habría de ser precisamente el clásico nacional del balompié entre el Guadalajara y el América, que bueno, pues ya sabemos, normalmente termina siendo decepcionante. En la parte superior, bueno, pues la nota a propósito de el Canelo Álvarez, el pugilista de origen jalisciense, que ya se alista para otro combate titular, y también las declaraciones de Marijose Alcalá, la flamante presidenta del Comité Olímpico Mexicano, hablando justamente de los atletas que paulatinamente se van clasificando a la cita olímpica de París en el 2024. Adrenalina, bueno, pues está hablando ahí de lo que está ocurriendo ya en el béisbol de las Grandes Ligas, en donde los Bravos de Atlanta una vez más ganan su división, se clasifican automáticamente a la postemporada, al denominado playoff en el béisbol de las Grandes Ligas, y aparecen como uno de los grandes favoritos. Y bueno, pues la contratación que acaba de realizar el conjunto de Cuapa, Igor Lichnowsky, el zaguero de origen chileno, y Adrenalina, el segmento de deportes del diario de circulación nacional Excelsior, lo cataloga como llega gratis. Bueno, relativamente hablando, porque llega a título de préstamo en una de esas compras de última hora, desesperada. Prácticamente la dirigencia del conjunto americanista estaban buscando a un defensor, encontraron al chileno, y de Tigres de Universitario de Nuevo León, a título de préstamo, llega al conjunto de Cuapa. Récord dice gratis hasta Lichnowsky. Bueno, aquí resaltan una vez más la misma idea de que el zaguero de origen andino deja la organización de los Tigres de Universitario de Nuevo León, donde no tenía ya cupo, no tenía cabida, porque estaban saturadas ya las plazas de extranjeros. Y dicen que
ese número de extranjeros podría volver a incrementarse en el balompié mexicano. Imaginen ustedes esta circunstancia. Cancha.com dice, y la magia, hablando de la primera jornada y de la segunda ronda también de la campaña regular de la NFL, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, donde tanto los Jefes como los Bills de Buffalo y los Bengalíes de Cincinnati sufrieron dolorosos tropiezos, y habría que considerar también que hubo otros equipos como los propios Gigantes de Nueva York que fueron en la primera jornada apaleados por los Vaqueros de Dallas, 40 puntos contra 0, y no piensen ustedes que el conjunto de la estrella solitaria brindó un extraordinario partido. No, los errores del conjunto neoyorquino fueron verdaderamente terribles. El Universal Deportes dice, impera la violencia de género. Bueno, pues hay noticias que llegan también desde el viejo continente. Se encontraba la amenaza precisamente de que hubiese el estallamiento del movimiento de huelga en la liga femenina del fútbol profesional en España, y que, bueno, pues en esta circunstancia finalmente ya hubo un acuerdo para que se presentara un incremento laboral y en consecuencia se ha impedido que estalle la huelga. En buenos términos, los dirigentes del fútbol profesional en España y las integrantes del representativo sindical. ¿Habrá algún día sindicato del fútbol femenino en México? Si no lo hay entre los varones, ¿cuándo habrá entre las jugadoras, entre las representantes del sexo femenino? Lo dicho al comienzo del programa, los vientos de cambio nos llegan desde otras geografías. Allí está nuestro recorrido por los principales titulares. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Comenzaron a tambor batiente la temporada regular, pero en las jornadas más recientes han sido víctimas de sus propios errores y de la incapacidad manifiesta para cerrar los partidos en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Actuando en el llamado Nido del Halcón, en la capital veracruzana, los Libertadores de Querétaro volvieron a escenificar uno de esos pasajes francamente muy bochornosos. En los dos partidos disputados ante los Halcones de Jalapa en condición de visitantes, los Libertadores de Querétaro cometieron cualquier cantidad de hierros en el último periodo y resultado de ello, perdieron los dos cotejos en el gimnasio universitario en Jalapa. Con ello, los pupilos de Iván Denis dejan su marca de ganados y perdidos en 6 y 4, con lo cual comienzan a alejarse de los primeros sitios de la clasificación general de la LNBP. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues permítanme en esta oportunidad reiterarles la invitación para que nos visite en nuestro sitio de internet activodeportes.com.mx con la actualidad del deporte en México y más allá de nuestras fronteras. Y por supuesto, reiterándoles esta invitación para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus críticas, sus recomendaciones. Todas serán bienvenidas en el estricto propósito de poder interactuar de manera muy intensa con todos ustedes. Bueno, pues ahí están algunas de las notas principales. Aaron Rodgers fuera todo el año. El mariscal de campo de los Jets de Nueva York, bueno, pues se va con la rotura del talón de Aquiles, ya fue intervenido quirúrgicamente, por fortuna aparentemente todo salió muy bien y en consecuencia, bueno, pues Aaron Rodgers va a comenzar ya su proceso de rehabilitación, pero ese periodo se va a extender a lo largo de todo lo que queda del 2023 y por supuesto no va a regresar en esta campaña a los emparrillados de la NFL Aaron Rodgers, y de ello se ocupa esta nota. Reanuda el Querétaro. Bueno, pues sí, el Querétaro tiene partidos pendientes y ahora tendrá que jugar algunos de los encuentros ya en la reanudación del torneo regular. Tomarlo en serio. Bueno, pues se habla justamente del descalabro que acaba de sufrir el baloncesto de la Unión Americana. El equipo representativo de los Estados Unidos no consiguió ni siquiera la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Baloncesto Varonil, y esta nota se ocupa, por supuesto, de esta circunstancia en donde ahora sí las grandes estrellas, las grandes luminarias de la NBA han comenzado a levantar la mano, a decir, bueno, pues ahora sí estamos dispuestos a asistir a los Juegos Olímpicos de París
en el 2024. Djokovic suma su título de Grand Slam número 24, supera en la final del torneo abierto de los Estados Unidos al ruso Daniil Medvedev, y con ello Novak Djokovic empata la marca histórica de Margaret Court, que había sumado ya en la rama femenina 24 trofeos de campeona en lo que corresponde a la actividad del tenis profesional. Así es que una consecución notabilísima y con enorme significado para el raquetista serbio Novak Djokovic, hoy por hoy consolidado como el número 1 de la clasificación mundial. Bueno, pues ahí están las notas principales para que ustedes nos hagan la gentileza de visitarnos, activodeportes.com.mx. Y dicho esto, vamos a presentarles ahora una entrevista que tuvimos oportunidad de realizar con el piloto chihuahuense Rafael Ballina, antes de que comenzara la contienda allá en el Óvalo Aguascalientes, México. Abordamos a Rafael Ballina, el piloto del Auto Cero. Esto fue lo que nos dijo. Pues sí, de nuevo aquí en Aguascalientes, que es una pista que realmente nos gusta mucho. Desafortunadamente, tanto la ocasión anterior como ahora, fíjate que hemos estado teniendo bastantes complicaciones, problemas sí, con el setting. No hemos encontrado realmente la puesta a punto, la velocidad y demás. Hemos ido mejorando, ¿verdad? Pero bueno, todavía nos falta muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a pensar en qué ajustes hacer para mañana y bueno, ya veremos mañana el resultado y tratar de hacer una carrera inteligente, ¿no? Porque viene Chihuahua y bueno, en 2 semanas hay que estar preparados, pero sí ha sido una carrera muy complicada. Bien, ya señalaste justamente lo que viene despertando la enorme expectativa entre todos los equipos. Hemos platicado con varios de ellos y va a ser el cierre de la campaña regular, carrera nocturna, el Dorado Speedway. La expectativa es enorme. Rafa. Pues sí, bueno, la verdad lo que te puedo decir es que muy contentos ahora sí con la cachucha del Dorado Speedway, pues muy contentos de recibir al campeonato. Creo que la reacción de la gente, del público, el Chihuahua, está siendo muy buena, está la gente muy entusiasmada, así es que yo creo que va a ser una gran fecha, ¿no? Entonces, por lo que a nosotros hace, pues es nuestra casa, ¿no? Entonces, tendremos que hacer un buen papel, ¿verdad? Y la verdad está complicado porque es muy difícil organizar una carrera, es double duty, ¿verdad? Sí. Pero bueno, muy demandante. Sin pretextos, ¿verdad? Hacer las cosas y listo, ¿no? Bueno, en este sentido tendríamos que señalar que Chihuahua es privilegiada entre las plazas del campeonato. Tienen 2 citas, pero además el doble privilegio, porque ahí va a cerrar el calendario regular y aquello amenaza con ser un Demolition Derby, que ojalá yo me esté equivocando terriblemente y que tengamos una carrera como siempre en el Dorado realmente espectacular. Sí, yo creo que pues las últimas carreras han sido carreras bastante verdes. Yo creo que todos sabemos que el Dorado pues es una pista que pues tienes que respetarla, ¿no? Porque es de alta velocidad. Entonces yo sí digo, para mí sí sería muy desafortunado ver incidentes y demás, contactos, etcétera, porque pueden ser muy duros y la verdad eso nunca es algo que queremos ver. Así es. Aunque creo que el público se entretiene con eso, pero bueno, yo espero que sea una carrera igual que las demás, ágil, entretenida, sí. Llamativa. Pero bueno, que tengamos una nota blanca al final de la carrera. Muy bien. Rafa, pues reiterar la invitación para que todos los aficionados estén pendientes del Dorado Speedway. Cierra la campaña regular, 10ª fecha de la temporada de NASCAR México Series. Sí, por supuesto que invitamos a todos los aficionados de Chihuahua, por supuesto, los de la región y bueno, a la gente que también va a ver la carrera. La audiencia televisiva también, pues los invitamos. Creo que va a ser un gran evento. Espero que no nos llueva, paisanos. Exacto. Te vamos a tener que comprometer a eso, ¿eh? Así es. Bueno, pero no creo, ¿eh? Parece ser que el clima va a ser benigno. Exacto.
y bueno, pues los invitamos y creo que se van a divertir mucho. Bueno, pues allí están las expresiones del chihuahuense Rafael Ballina, nuestro paisano, anticipando lo que pueda suceder allá en la prueba donde él es el anfitrión en el Dorado Speedway, uno de los óvalos mejor instalados para NASCAR México Series en nuestro país. Y bueno, pues por supuesto con el significativo compromiso de ser el cerrojazo de la temporada regular. De ahí saldrán los calificados al denominado playoff en esta campaña del 2023. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Había dado claras muestras de su talento conductivo desde las primeras rondas del calendario puntuable del 2023, pero los astros no se ven alineado para posibilitarle el reclamo de una victoria muy anhelada. Jorge de la Parra, el volante capitalino, se mantuvo a lo largo del fin de semana en territorio hidrocálido como el más rápido de los competidores de la categoría NASCAR Challenge y por ello se acreditó en primer término el puesto de privilegio. Ya en la carrera oficial, desarrollada en las instalaciones del Óvalo Aguascalientes, México, Jorge de la Parra, con su auto número 29, se sostuvo a lo largo de toda la prueba en el grupo de los punteros para poder materializar su primera victoria de la campaña. Con este resultado, Jorge de la Parra se mete de lleno en la lucha por asegurar un puesto en el denominado playoff de la categoría NASCAR Challenge cuando solamente falta una cita para concluir el calendario regular de NASCAR México Series. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues la cita en el Óvalo Aguascalientes, México, contenía en sí mismo un profundo significado de cara a la recta final del calendario regular de NASCAR México Series y desde luego de la enorme necesidad y del gigantesco deseo de la gran mayoría de los competidores, por no decir que de todos, de asegurarse un sitio en el playoff en la postemporada. Y de entre ellos se destaca, por supuesto, la presencia del joven piloto capitalino, apenas 19 años de edad, Andrick de Mayuga, que al volante del auto número 67 estaba buscando destacarse en la sesión de calificación allá en territorio hidrocálido. Le abordamos. Esto fue lo que nos dijo. Sí, como dices, Mied, estas semanas no he tenido descanso, no he tenido fines de semana libres, pero más que contento subirme coches cada fin de semana. Sí, tuvimos 2 carreras, una en Missouri y otra en Indianápolis. Bueno, en un pueblito de Indianápolis. Sí. Y bastante contento, bastante satisfecho. Yo creo que después de haberme subido a Winchester ya nada me da miedo. Es una pista que de verdad te exige todo, hasta el equipo te dice si no te dejaste temblando no hiciste tu chamba, entonces... ¿Cuántos grados de peralte tiene Winchester para que los aficionados puedan dimensionar el trabajo que hay que hacer allí? Sí, para que lo dimensionen. Daytona, que es un poquito más grande, tiene 31, 34 me acuerdo, y Winchester tiene 37, entonces... Es una pared, es un muro, o sea, propiamente, la ves ¿no? así, diagonal. Ajá. Entonces está muy divertido porque ya tienes que entrar acelerando, pero cuando entras acelerando el coche se va de colita. Ok. Algo que aquí si hace eso es muro, pero ya no. Entonces tienes que confiar mucho que el banking te va a frenar, que el peralte te va a frenar. Pero sí, rescatamos mucho, más que contento, más que satisfecho. Agradecerle a mi papá por la oportunidad que me dio de probar allá dos carreras. Tenemos otras 3 pactadas para este año. Y sí, vengo con mucha motivación, vengo con mucho aprendizaje obtenido allá y muy emocionado de regresar a NASCAR México porque ya solo faltan 2 fechas para el corte. Bien, ¿en qué ha contribuido en la valoración personal que tú puedes realizar, Andrick? ¿En qué han contribuido esas 2 pruebas? Y más allá del resultado, que además fue notable, incluso posición de podio, más allá del resultado, ¿cómo valoras como piloto de cara al cierre de la campaña regular de NASCAR México? ¿Cómo va a contribuir eso? Sí, bueno, contribuye muy fácil. Hemos desarrollado el coche muchísimo más rápido y obviamente ahora entiendo qué le duele y entiendo qué exigirle o qué pedirle al ingeniero para que ya no le duela eso. Entonces también la comunicación con Juan Salazar en ese sentido tiene que ser seguramente mucho más fluida. Sí, es muchísimo más fluida y es muy padre porque
Antes pues sí me costaba un poquito, no tanto, pero ahora, o sea, me costaba un poquito entender al final qué le dolía al coche y ahora sí qué le duele específicamente o cómo se está comportando. O por ejemplo, sí identificar si pusieron resortes más duros o si pusieron un rubber, bla, bla. Sí, sí. Entonces yo creo que el hecho de que me haya metido allá casi de lleno en el coche estuvo muy, muy, muy bien y sobre todo pues dominar la bestia de 600 caballos que es allá. Después de dominar esa bestia, creo que podemos dominar el NASCAR México. Entonces, te voy a ser muy sincero, ayer en las prácticas me estaba pasando súper pasado las entradas, estaba dejándome ir cual gorda en tobogán. Sí. Entonces, pues, eso quiere decir que adquirimos, pues... Confianza. Y manejo. La expectativa para la carrera del domingo, Andrick. Pues quedar fuera de choques yo creo que es lo más viable. Y obviamente... buscar la de cuadros, yo creo que si se da la oportunidad estaría genial y si no quedarnos en posición de podio, yo creo que traemos con qué y quedarnos fuera de golpes innecesarios y fuera de contactos. Bueno, pues ahí están las expresiones de Andrick Di Mayuga, un par de carreras que tuvo la oportunidad de disputar allá en los Estados Unidos antes de llegar a la cita en el Óvalo Aguascalientes, México. Finalmente el propósito era capitalizar esa experiencia y desde luego tener una comunicación, como lo citaba en la propia entrevista, como lo expresaba allí, mucho más detallada, mucho más pormenorizada, muy fluida con todo su equipo técnico encabezado por el ingeniero Juan Salazar. Ya les platicaremos más adelante, no es propiamente una noticia, pero esa experiencia habría de rendir muy buenos dividendos precisamente para el joven piloto capitalino con el auto número 67, Andrick Di Mayuga, quien habría de reclamar puntos muy relevantes, muy trascendentes de cara a la postemporada de NASCAR México Series y particularmente en la categoría NASCAR Challenge. Bueno, con estos comentarios vamos a aprovechar para hacer un paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Metidos en la vergonzosa batalla por evitar una vez más el descenso administrativo, los equiperos del Deportivo Querétaro han pretendido reforzar sus líneas, particularmente lo que corresponde a la zona de ataque. Es claro que en ese sector, el conjunto que comanda todavía el argentino Mauro Herc presenta carencias muy graves, más aún si se considera que su supuesto goleador fue transferido hace apenas unos cuantos días atrás. Para suplirlo, los pretendidos dirigentes de la organización queretana voltearon al sur del continente y han concretado la transferencia de un delantero de origen argentino. Nicolás Cordero es el nombre de este atacante que ha alineado con el conjunto bonaerense de Huracán, una escuadra muy modesta que hace décadas no consigue un título en el fútbol pampero. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Ya les decíamos, en Aguascalientes se ha disputado la 9ª cita de la temporada. Sí, son 12 fechas en el calendario puntuable. Las primeras 10 son para acumular la mayor cantidad de puntos, lograr, si es posible, el mayor número de victorias y con ello poder clasificar a las últimas 2 rondas, el denominado playoff o la postemporada. Bueno, cuando estamos ya en la 9ª cita, pues ha habido pilotos o se presentaron competidores que no habían conseguido victoria a pesar de haber, venido acumulando una muy buena campaña con una notable cantidad de puntos, pero ganar era indispensable, de tal manera que la sesión de calificación allá en el Óvalo Aguascalientes, México, un óvalo de prácticamente 1 milla, 1,600 metros y fracción, era significativamente importante para todos esos que no habían conseguido victoria y que requerían con urgencia de una bandera a cuadros. Abordamos, entre otros, a Jorge de la Parra, el joven piloto capitalino que viene desde el kartismo, que ya pasó también por la categoría de las camionetas en este proceso de desarrollo en NASCAR México Series y que habría de lograr precisamente en Aguascalientes su primera posición de privilegio en la campaña, casi como un presagio de lo que podría ocurrir en la carrera puntuable del siguiente día. Esto fue lo que nos dijo el volante del auto número 29, Jorge de la Parra.
Sí, la verdad me sentí cómodo, creo que fue una buena vuelta. En lo personal siento que faltó un poquito más, pero bueno, las condiciones son muy cambiantes aquí en el óvalo de Aguas, todo el mundo lo sabemos. Pero bueno, esperamos mañana tener un gran coche para la carrera. La verdad tuvimos un excelente resultado la vez pasada que estuvimos aquí, quedamos top 3 general. Y bueno, no esperamos menos, obviamente vamos a querer pelear la victoria si se puede hasta general, y la verdad tengo con muchas ganas de poner al equipo en lo más alto, la verdad se lo merecen, han hecho una chamba increíble, y bueno, ahorita agradecerle a todos los patrocinadores, bendiciones. Muy bien, aritméticamente están abiertas las posibilidades para ir al playoff. Sí, obviamente vamos a buscar las victorias en esta carrera y en la siguiente. Yo creo que sin ninguna duda lo podemos lograr con mucho trabajo. Ya he estado aprendiendo muchísimo esas carreras. La voy a agradecerle a los pilotos, Julio Ramírez, a Rubén García Jr. por todos los consejos. La verdad me han hecho crecer mucho. Y bueno, vamos siguiendo aprendiendo y vamos para adelante. Bueno, pues ahí lo escuchaban ustedes. Tenemos que ganar. Y en estas dos últimas carreras, decía Jorge de la Parra, no tengo otra alternativa más que buscar la victoria, y estaba consiguiendo un tiempo muy positivo para él en la sesión de calificación en lo que corresponde a los contendientes de la categoría NASCAR Challenge. ¿Y qué estaba sucediendo con los pilotos de la categoría superior, la categoría NASCAR México? Max Gutiérrez, el joven piloto capitalino, campeón de la categoría de las camionetas, campeón de la categoría NASCAR Challenge, y que ya tiene 3 campañas en duelos particulares, y algunos de ellos francamente muy vistosos, con los consagrados de NASCAR México Series. Ya en esta misma temporada ha logrado varias posiciones de podio, y estaba también, por supuesto, urgido de puntos y de la victoria. Lo abordamos cuando terminó su sesión de calificación. Esto fue lo que nos dijo el volante capitalino con el auto número 23, Max Gutiérrez. Desgraciadamente pues ya sabes cómo es arrancar al principio, pero pues poco a poco yo creo que se va a ir mejorando mucho más. Se va a dar toda la suerte a los que faltan, espero ya no me pase, pero no, sí les deseo mucha suerte. Bueno, pero no ha sido un mal registro, 24 segundos, 169 milésimas. Sí, la verdad es que hemos tenido mejores tiempos, pero ya sabes, ¿no? Arrancar al principio, eso es lo que afecta, está muy sucia la pista o no está muy caliente que digamos. Sí. Ya sabemos los factores que nos te perjudican un poco, ¿no? Pero al final, dado buen coche, hicimos unos long runs bastante largos, hicimos como 3, y eso pues, marcó un muy buen tiempo, y estamos muy confiados de eso. Bueno, pues ahí están las expresiones de Max Gutiérrez. Dice 24 segundos, 169 milésimas. Pues no es un mal tiempo, dice, pero yo estaba buscando un mejor registro en el óvalo Aguascalientes, México. En estrictos términos estadísticos, y ahora sí, como citan los taurinos, a toro pasado, solamente un competidor, solamente un piloto logró superar la frontera de los 24 segundos allá en el óvalo Aguascalientes, México, y ese fue el queretano Julio Rejón, quien detuvo el crono en 23 segundos, 973 milésimas. Eso lo permitió reclamar el puesto de privilegio para la carrera puntuable, la 9ª cita de la temporada 2023, pero Max Gutiérrez estaba en ese grupo puntero porque apenas eran un par de décimas de segundo, los que lo habían separado de ese mejor tiempo conseguido por Julio Rejón. Así es que en plan progresivo, en plan ascendente, bien podríamos decir, Max Gutiérrez, antes de que concluya el periodo del calendario regular de NASCAR México Series. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Después de la frustración padecida en el rally de su país natal, el volante finlandés Kalle Rovanperä se mentalizó para que en la siguiente prueba el resultado fuera realmente contrastante. Colocado como líder del Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, el competidor oficial de la formación Toyota llegó a la capital griega determinado a quedarse con la victoria absoluta.
En el Rally Acrópolis, que cumplía 75 años de estarse celebrando, el joven finés dominó desde la primera etapa super especial y alcanzó el último día de competencias con relativa y cómoda ventaja. Al llegar el día postrero de la prueba, Kalle Rovanpera cristalizó una victoria más en esta campaña para ampliar su ventaja en la clasificación general de pilotos del llamado WRC. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Ya lo hemos comentado, aunque también hay que asumir que nunca se mencionará la cantidad de oportunidades necesarias o suficientes, que el Óvalo Aguascalientes México es una de las instalaciones mejor logradas, una de las mejores infraestructuras con las que cuenta el deporte motor de nuestro país, y desde luego una serie tan particular como lo es NASCAR México, en donde normalmente la gran mayoría de sus pruebas a lo largo del calendario puntuable se disputan en trazados ovales, y el Óvalo Aguascalientes México cumple con condiciones verdaderamente extraordinarias. Ya lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, pero siempre salta a la memoria, y por supuesto que es significativo comentarlo, la anécdota que ocurrió con Roger Penske. Y ustedes dirán, ¿quién es Roger Penske? Bueno, pues nada más y nada menos que uno de los capitanes de la empresa del deporte motor en los Estados Unidos, que también tuvo su paso por el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 y que hoy por hoy sigue siendo uno de los grandes referentes en el mundillo del deporte motor, no solamente en la Unión Americana, sino en todo el planeta. Bueno, en algún momento Roger Penske visitó la ciudad de Aguascalientes para sus negocios y sus empresas de carácter automotriz. De hecho, ustedes seguramente habrán visto esa marca Detroit Diesel. Bueno, pues esa marca es propiedad de Roger Penske, los tractocamiones y demás. Sobrevoló la zona muy cercana al aeropuerto en Aguascalientes, y ahí es donde está ubicado el Óvalo Aguascalientes México. Cuando se percata Roger Penske de que está esa instalación allí en la capital hidrocálida, le pide al piloto del helicóptero que intente bajar a esa instalación y, si es posible, localizar al propietario. ¿Cómo una instalación de esa naturaleza se encuentra fuera del territorio de los Estados Unidos? ¿Y quién había tenido la idea de construir un óvalo justamente en la ciudad de Aguascalientes? Bueno, pues localizaron a su propietario, a quien le mandamos un enorme saludo, al ingeniero Carlos Fraustro, que estuvo allí platicando con Roger Penske, y el propio Roger Penske le dio todavía una serie de consejos de cómo optimizar justamente la instalación del óvalo Aguascalientes México. Y en ese escenario, con ese anecdotario que es tremendamente enriquecedor, se disputaba la sesión de calificación de la 9ª cita de la temporada. Jay Cosío, Jacobo Cosío, el piloto del auto número 51, el capitalino vencedor en el Ecocentro de Querétaro, tomó parte en esa sesión de calificación. Le abordamos en cuanto descendió de su auto. Esto fue lo que nos dijo allá en Aguascalientes. Así es, comencé una buena calificación, para el coche se siente bastante bien, tenemos buen ritmo para la carrera y creo que es lo más importante, ese ritmo para cerrar fuerte, llevar los puntos importantes a casa y meternos a los playoffs. Jay Cosío, la temporada ya se hizo adulta y los puntos hoy más que nunca son oro. Así es, hay que pensar en sumar lo más que podamos y bueno, hacer una carrera inteligente. Dependemos mucho de este resultado para estar más cómodos en Chihuahua. Hemos platicado en distintas oportunidades, en diferentes ocasiones, con el monarca reinante de NASCAR México Series, Rubén García Mateos, y quien además es el vencedor más reciente, se quedó con la bandera a cuadros allá en el Superóvalo Potosino. De hecho, Rubén García Mateos, con el auto 88, nos ha acompañado ya en distintas oportunidades aquí en el estudio del Bla 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 Deportivo. Era, por supuesto, indispensable platicar con él al término de la sesión de calificación, en donde, curiosamente, no había estado con el mejor de los tiempos posibles, una circunstancia a la que nos tiene muy bien habituados a todos los aficionados de NASCAR México Series. Esto fue lo que nos dijo el internacional mexicano Rubén García Mateos.
Sí, pues Javi hizo un muy buen tiempo y bueno, todavía faltan algunos coches por salir, pero lo que me tiene contento es que el auto 88 se siente muy bien para la carrera. Al final de cuentas, no estaremos en la pole position, pero sí vamos a arrancar entre las primeras 2-3 posiciones y creo que desde ahí podemos pelear por una victoria mañana. Bien, Rubén, se respira una atmósfera de mucha, ¿qué podríamos decir? De mucho antagonismo, de mucha animosidad. A lo mejor hace falta darle también algo de sensatez y algo de serenidad para que mañana todas las cosas marchen bien. Sí, pues mira, la verdad es que esta pista por lo general da muy buenos duelos y en la carrera pasada aquí los novatos, algunos pilotos de la Challenge fueron muy protagonistas. Sí. Esta vez no ha sido la excepción, Coque anda muy bien, el hoyo está haciendo muy bien la práctica. Creo que se puede dar una interesante, una buena mezcla entre los pilotos que normalmente están adelante y algunos nuevos. Bueno, pues ya lo estaba anticipando el propio Rubén García Mateos. No, con el tiempo que conseguí, no voy a poder estar en la pole position, en el sitio de privilegio, en el casillero número 1 para comenzar la carrera, pero vamos a estar entre los punteros y desde allí estaremos trabajando, ya anticipaba el monarca reinante Rubén García Mateos. Bueno, pues estos son, digamos, los prolegómenos, los momentos previos al comienzo de la competencia, la sesión de calificación allá en el Óvalo Aguascalientes, México, simple y sencillamente como un anticipo del gran espectáculo que ya se preparaba, el mayor espectáculo de la velocidad en México, NASCAR México Series. Ya les presentaremos las incidencias de esa carrera y desde luego los testimonios también de sus protagonistas en los días por venir. Por ahora no nos resta tiempo más que para despedir la emisión de esta jornada. Gracias por haberos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera en la próxima del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.